Hola, un saludo a todas las personas que nos acompañan en este diplomado de humanización para los trabajadores de la salud. Es un placer para mí estar con ustedes y agradezco enormemente la invitación de la Academia a participar en este diplomado. Mi nombre es Mauricio Campo Gutiérrez, yo soy médico pediatra, he desarrollado mi trabajo en muchos ámbitos de la medicina, pero fundamentalmente me he dedicado a dos que creo que son fundamentales en lo que vamos a hablar en el diplomado, que son las urgencias pediátricas. Llevo 30 años haciendo urgencias pediátricas y la consulta externa. Yo sé que muchas de las cosas que vamos a hablar hoy aquí se han hablado en otras charlas o se van a hablar en otras charlas, porque los principios y las condiciones son similares, pero nosotros hoy nos vamos a enfocar en la humanización en la atención pediátrica. Vamos a trabajar en ese segmento que no tiene que ver con los recién nacidos, porque el doctor Fernando Arango tiene su conferencia de humanización en neonatología, sino después de esos 28 días de ese primer momento que es el neonato, y nos vamos a dedicar a nuestros niños, niñas y adolescentes que hacen parte entonces de esa edad pediátrica, donde sin lugar a dudas este tema que vamos a hablar hoy tiene vital importancia, no solo porque los niños y las niñas y los adolescentes se merecen ese trato humanizado, sino porque lo que hagamos nosotros como trabajadores de la salud en los diferentes escenarios donde nos desempeñamos va a tener un impacto muy grande en su vida futura. Entonces, por eso hoy he llamado esta charla Humanización en la atención pediátrica más allá de la medicina, porque queremos dar un concepto, quiero entregar un concepto distinto a simplemente tratar de humanizar el acto médico o el acto de la atención en salud. Es como involucrarnos de una manera distinta con nuestros pacientes en sus diferentes ámbitos de atención. Yo espero que la disfruten, espero que sea útil y debemos dar comienzo, por supuesto, basándonos en contextos generales, sin duda ninguna. Y el primer contexto general pues son los retos del desarrollo sostenible, que los traje básicamente porque quiero recordarlos y porque vamos a concentrarnos fundamentalmente en el número 3, que es salud y bienestar. Pero ahí hay muchos también que nos competen: la igualdad de género, la posibilidad de educación de calidad, la paz y la justicia, la posibilidad de entregarles un planeta más sano y más lleno de vida que el que estamos viviendo el día de hoy. Y en ese mismo contexto general pues tenemos que hablar del cuarto derecho fundamental de los derechos universales de los niños, en el cual reza derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. Entonces, en lo que nosotros nos vamos a adentrar ahora tiene que ver con cosas y con circunstancias y con políticas y con leyes que durante mucho tiempo desde el punto de vista poblacional se han dado a conocer, pero que definitivamente llevarlas a la práctica es muy difícil. Yo confieso que cuando el doctor Bernardo me invitó a dar la charla, yo me hacía un cuestionamiento y yo decía, ¿cómo vamos a hablar de humanización cuando hablamos del ser humano? Pero esa es nuestra realidad en la posmodernidad. Hoy el ser humano ha pasado fundamentalmente a ser un número más. Y entonces quiero empezar con esta diapositiva también que deja claridad con respecto a que este no es un problema de la salud. La deshumanización no es un patrimonio exclusivo del sector salud. Es la sociedad la que cosifica al sujeto. Y entonces cuando yo revisé esta frase, no encontré su autor. Y le pedí a la inteligencia artificial que por favor me dijera quién era el autor de esta frase, y la inteligencia artificial lo que me dijo es que esa frase no tiene derechos de autor. Se habla en muchos ámbitos y se ha dicho en muchos escenarios en el mundo, y por eso la quise traer tal como está, porque esta es nuestra realidad, este ha sido nuestro desarrollo en la humanidad, y por eso les decía, en la posmodernidad estamos en un momento donde nos hemos convertido en números.
tenemos identificación que es un número, tenemos claves para entrar a todas partes, tenemos números de historias clínicas, nos dan un número para pasar a consulta, nos dan un número cuando nos ven en el triaje, nos dan un número de cama cuando estamos en hospitalización. Y hoy, desde el punto de vista propositivo, porque es lo que quiero, desde el punto de vista propositivo, llevarlos a pensar que la humanización en los trabajadores de la salud, para con sus pacientes, para con las personas que nos buscan y conviven con nosotros en el entorno de la salud, es absolutamente posible. Pero entonces, entremos en materia. Y esto que propongo hoy es un enfoque holístico de la atención humanizada en pediatría. Ese enfoque holístico significa que se basa en un enfoque que reconoce que los niños son seres humanos completos, con necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales que debemos tener en cuenta y que debemos respetar. Y que no solo busca tratar las enfermedades, como lo dijimos al principio, sino también brindar un apoyo integral a los niños y sus familias, teniendo en cuenta el bienestar en su totalidad. O sea, no podemos seguir trabajando la enfermedad. Debemos buscar nuevamente el camino de la salud. La salud pediátrica o la pediatría ha venido contagiándose de manera significativa de lo que pasa con la salud de los adultos. O sea, hoy es muy difícil que una persona vaya al médico y esté sana porque hemos avanzado mucho. Pero eso nos ha llevado a cronificar muchísimas enfermedades, a cronificar a los pacientes adultos, y eso nos está pasando en pediatría. Y el principio fundamental de la pediatría es que los niños son sanos per se, son sanos por naturaleza. Debemos volver a ese principio, a esa realidad, y no mantener a nuestros niños enfermos, llenos de medicamentos. Por supuesto que se enferman, pero este enfoque holístico lo que les propone es que no solo pensemos en las enfermedades, sino en el bienestar general de nuestros niños, niñas, adolescentes y, por supuesto, sin lugar a dudas, de sus familias. Y eso es lo que vamos a plantear de aquí en adelante. Este enfoque representa entonces un avance fundamental en la práctica médica. No les quepa duda. Ya no queremos trabajar más enfermedad, queremos trabajar salud de enfermedad y sobre todo salud. La atención humanizada en pediatría entonces se basa en la creencia de que cada niño o niña es una persona, un ser individual y merece ser tratado con dignidad y respeto. Y al adoptar nosotros este enfoque, vamos a ayudar a reducir el estrés y la ansiedad de los niños y niñas y sus familias, entendiendo hoy la familia como un entorno amplio. Sabemos que la familia nuclear ya no existe, que es una familia ampliada. ¿Eso por qué lo digo? Porque debemos tenerlos a todos en cuenta. O sea, esto no es entra solo la mamá o entra solo el papá o solo le doy la información a fulano y tal. Recuerden que nuestras familias nucleares hoy tienen características muy distintas y todo el entorno familiar tiene derecho a enterarse, a saber qué está pasando con la salud de ese niño o esa niña. ¿Y esto qué va a permitir? Que esas experiencias médicas contribuyan al bienestar general, no solo al bienestar del niño, la niña o el adolescente como paciente, sino al bienestar general de la sociedad. No queremos ver más la niña de la izquierda, una niña sola en una cama, con una tristeza enorme porque nadie la acompaña, porque nadie le dice nada, porque nadie está pendiente de sus necesidades. Queremos la niña de la derecha. Estos son nuestros pacientes de hoy. Debemos avanzar en recuperar esto, acompañados de sus padres, acompañados de su familia ampliada. Hay que dejar entrar a los hermanos, hay que dejar que jueguen con sus juguetes preferidos, que se peinen, que se sientan cómodos, que se sientan limpios. Esta es la diapositiva que más dice en términos de lo que estamos hablando de este enfoque holístico. Pero también esta diapositiva es fundamental. Vamos a hablar ahora de valores y vamos a hablar ahora de principios. Pero miren esta diapositiva cómo nosotros sí podemos involucrar de manera activa la tecnología para ser empáticos y solidarios con nuestros pacientes. Aquí están la mamá y el niño aprendiendo de la enfermedad que tiene el niño o de la situación por lo que lo llevó a consulta.
Y lo estamos haciendo a través de la tecnología por pantalla, pero también miren la actitud del médico mirando a esa familia para darle las explicaciones. O sea, tenemos que utilizar la tecnología de manera correcta. Y es para llevar a una mayor información, a una mayor educación, a una mayor compenetración con nuestros pacientes y sus familias. Y entonces hablemos ahora de los valores. En mi opinión, y voy a ampliar un poco esto acá, porque considero que es el núcleo central de mi presentación. Es los valores que significan hablar de humanización. ¿Sí? Y vamos a hablarlos uno por uno de una manera un poco ampliada porque me interesa. La empatía. ¿La empatía qué es? Es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos, pensamientos y experiencias de otra persona. Entonces yo me pregunto cuántas veces hacemos esto en una consulta, o en una atención de urgencias, o en hospitalización, o cuando llevamos un niño a un quirófano. Es la habilidad de ponerse en el lugar de otro. ¿Cómo se siente esa familia? ¿Qué angustia tiene? ¿Cuáles son sus situaciones interpersonales dentro de la misma familia? Percibir su punto de vista. Y para percibir el punto de vista de otra persona hay que hacer escucha eficiente. Nosotros en salud se nos ha olvidado escuchar. Oímos, pero no escuchamos. Hay que volver a escuchar empáticamente y experimentar de una u otra manera emocionalmente. Eso no quiere decir que tengamos que tragarnos los problemas de los demás, pero sí experimentar realmente lo que esa persona puede estar sintiendo en esa situación determinada, confrontada en un momento de situación de atención en salud. Porque cuando somos empáticos podemos comprender, y al comprender, razonar muchísimo mejor y resonar, como dice la diapositiva, vibrar como en las mismas circunstancias en que esa familia y ese niño o esa niña están. Nos va a permitir, por supuesto, tener una conexión emocional más profunda y verdadera, genuina. Genuina, es muy importante entender eso. Prestar atención a las señales no verbales y, por supuesto, mostrar compasión hacia los demás. La empatía es ese primer valor que es fundamental y ustedes van a ver cómo se va encadenando con los demás valores. Pero hablemos del segundo valor, la solidaridad. Es un valor, pero más que un valor es una actitud que implica colaboración, que implica apoyo y que ayuda, y una ayuda mutua entre las personas. ¿Y en qué se basa? Fundamentalmente en el reconocimiento de la interdependencia y responsabilidad que tenemos como seres humanos de ayudar a los demás. Nosotros escogimos profesiones que intrínsecamente deberían llevar estos valores siempre, y resulta que así no es. Esto es solidaridad. La solidaridad está relacionada estrechamente con la empatía, ya que implica comprender, sentir las dificultades y necesidades de los demás y querer ayudar de manera sincera. ¿Sí? Pero mientras la empatía se centra en la comprensión emocional, la solidaridad va mucho más allá y entonces logramos que esa empatía se vuelva real, se convierta en acciones concretas para ayudar y apoyar. Y no hay duda ninguna del último párrafo, la solidaridad es fundamental para promover el bienestar social y construir una sociedad más justa y equitativa, que es lo que estamos buscando todos como filosofía de una vida mejor para todos. Y entonces el tercer valor implica los dos valores anteriores, por eso les decía, miren cómo se van juntando, uniendo y entrelazando entre ellos. Y entonces la compasión también es una cualidad humana, que implica sentir empatía y solidaridad. Entonces, para yo ser compasivo, debo ser empático y solidario. Y la compasión va más allá de sentir pesar, por supuesto, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de entender el sufrimiento de los demás. Recuerden que nosotros trabajamos todo el tiempo con sufrimiento. Todas las personas que trabajamos en salud nos pasamos la gran parte de nuestras horas del día viendo el sufrimiento de los demás. Eso nos vuelve duros, eso nos vuelve fuertes en el mal sentido de la palabra. Nos enseñaron durante mucho tiempo en las escuelas de medicina y en nuestro trabajo que nosotros no debíamos involucrarnos con nuestros pacientes
Y yo creo que eso ha sido un error. Cuando yo me involucro con mi paciente empáticamente, solidariamente, con compasión y con todos los otros valores, no solo soy un mejor ser humano, voy a ser un mejor trabajador de la salud y voy a lograr éxitos incalculables en lo que hacemos. Entonces es una respuesta emocional, profunda. Por eso cuando se habla de compasión, como cuando se habla de otros valores, se habla de espiritualidad. Surge al presenciar o conocer el dolor. Y cuando somos compasivos, yo les aseguro que estamos dispuestos a ayudar y apoyar a los demás de manera desinteresada sin esperar nada a cambio. Y la compasión se manifiesta en acciones pequeñas, en cosas muy puntuales. Yo les digo mucho a las personas que trabajan conmigo que finalmente nosotros tenemos que levantarnos a trabajar. Levantémonos a trabajar siempre pensando en hacer el bien por alguien todos los días. Y ustedes verán lo satisfactorio que empieza a ser. Pero pueden ser también acciones grandes como colaborar en proyectos humanitarios o trabajar en favor de la justicia social. Entonces, sin lugar a dudas, también la compasión tiene un impacto positivo, tanto en la vida de los demás, pero también en la de nosotros mismos. Y hablemos de la misericordia. La misericordia es un aspecto muy espiritual, o se ha vendido de esa manera, que es un aspecto muy espiritual. Y resulta que no, es un acto de generosidad y de amor incondicional hacia los demás. Es un principio que deberíamos tener todos los que trabajamos en salud. La dignidad humana se basa en la idea en que todos tenemos un valor intrínseco, independientemente de nuestras capacidades intelectuales, nuestro dinero, nuestra posición social, nuestra profesión. Tenemos un valor intrínseco que hay que respetar. Y entonces en pediatría ese valor intrínseco tiene enorme sustento. ¿Cuántas veces sentados en nuestra consulta o en nuestra hospitalización tenemos en cuenta ese valor intrínseco de ese niño, esa niña o ese adolescente que está hospitalizado? ¿Qué cree? ¿Qué siente? ¿Qué es? ¿Qué hace? Debemos conversar con nuestros niños y niñas e involucrarlos directamente en nuestro trabajo y en lo que les está pasando. Y que además poseen derechos y libertades, tienen derecho a saber qué les está pasando y tienen libertad en un momento dado, si es posible, de escoger en algún momento las decisiones terapéuticas que se tienen. Entonces, el derecho a la vida, la libertad, la integridad física y mental, la igualdad de oportunidades, la privacidad y la participación en la toma de decisiones no son una escogencia, son un derecho, y eso lo implica la misericordia. Y entonces sigue el siguiente valor que empieza a involucrarlos a todos los anteriores, es la tolerancia, esa que hemos perdido de manera increíble a través del tiempo en la prestación de los servicios de salud. La gente en general ha perdido, la sociedad ha perdido la tolerancia. Lo estamos viendo hoy con la cantidad de guerras que hay en el mundo. Pero es que nuestro trabajo obliga a tolerancia, esa capacidad de aceptar y respetar las diferencias y creencias, las opiniones. No dejamos opinar a nuestras familias, los comportamientos. No todos somos iguales, no todos vivimos igual, no todos debemos vivir la vida igual, no todos sufrimos la vida igual, incluso cuando difieren de nuestros propios pensamientos. Es la disposición entonces de convivir en armonía con quienes nos necesitan. Recuerden que nosotros, cuando estamos en pediatría, haciendo pediatría, tenemos de una u otra manera, durante cualquier actividad que hagamos con ellos en salud o en enfermedad, una posición de poder. El niño, la niña, el adolescente y su familia están en desventaja cuando llegan a buscar los sistemas de salud. Nosotros no podemos abusar de ese derecho de poder. Debemos ser tolerantes con esta situación. Y por supuesto no podía faltar la resiliencia. La resiliencia para nuestras familias, nuestros pacientes y para nosotros mismos, que es esa capacidad de adaptarnos y sobreponernos a las situaciones difíciles, a la adversidad o al trauma. Es la habilidad de enfrentar los desafíos diarios de la vida para salir adelante, para aprender a hacer las cosas distinto y ayudar a los demás. Debemos enseñar resiliencia a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, a nuestros colegas, a nuestros pacientes y a nuestras familias.
Y la responsabilidad, que yo solo quiero hablar un poco de responsabilidad en términos de no obligación o compromiso, sino la responsabilidad que adquirimos cuando decidimos ser trabajadores de la salud. Esa responsabilidad ya nos dijo qué teníamos que ser y hacer. Y tenemos que ir más allá de la obligación del turno, tenemos que ir más allá del compromiso de cumplir el horario de trabajo o las tareas asignadas. Implica reconocer y asumir la consecuencia de nuestras acciones y decisiones, tanto para nosotros mismos como para los demás. Entonces miren que estos valores nos permiten a nosotros entender qué queremos. Podemos hacerlo todos los días. Esos valores los tenemos, les aseguro, todos los que trabajamos en salud adentro y muchísimas otras personas que trabajan en otros ámbitos. ¿Pero qué factores influyen? Muchos factores, pero entonces hablemos desde la sonrisa del médico hasta la decoración de una sala influyen en que la estancia de un niño o una niña en un hospital sea lo más satisfactoria posible. Traje esta diapositiva porque miren qué maravilla, esto es un consultorio como cualquiera de nosotros. Aquí no estoy hablando yo de un consultorio en el Johns Hopkins o en el Hospital de Niños de Boston, eso, y puede ser amable, puede ser agradable visualmente, los niños pueden entretenerse para rebajar el estrés. Son pequeñas cosas que humanizan la atención. Si los pacientes son niños, niñas o adolescentes cuya experiencia hospitalaria es terrible, pueden tener un impacto muy fuerte en el desarrollo emocional. Se los dije al principio, la humanización en neonatología y pediatría tiene muchísimo más valor, no demerito los demás por supuesto, en el anciano, en el paciente terminal, en la mujer embarazada. Es valiosísimo, pero los niños pueden tener un impacto emocional para toda la vida. Ha de abarcarse con la mayor posibilidad de empatía y cuidados posibles. Cuidados no solo médicos o asistenciales, sino cuidados de su integridad, de su personalidad, de sus cosas pequeñas. Esto también se entiende como humanización. Y entonces si ya hablamos de valores y hablamos de fundamentos o de esas características, y hablemos por qué es importante. Es importante porque reconoce que los niños no son simplemente pacientes. No se nos olvide eso, por favor, sino individuos completos, que tenían una vida antes de entrar a la consulta o al hospital, que tienen una familia, tienen emociones, tienen muchos miedos, tienen deseos y necesidades propias. Les hago yo hoy una pregunta de reflexión que me hago todos los días. Nosotros involucramos a nuestros niños y niñas cuando estamos haciendo una atención en salud, en lo que estamos haciendo, les explicamos cuando le vamos a ver el oído, les explicamos por qué usamos un bajalenguas, les explicamos qué escuchamos con un fonendoscopio, o cuando les tocamos el abdomen, o cuando los desnudamos. Pregúntense eso, porque eso es dignidad, y eso es una atención holística, eso es una atención humanizada. Les contamos de qué se trata su enfermedad, o contestamos preguntas cuando ellos empiezan a hacer preguntas. Tengamos en cuenta todo eso. En un entorno médico a menudo aterrador y desconocido, no les quepa la menor duda que es aterrador para todos. Es esencial brindar ese apoyo emocional, ese apoyo psicológico, que esas personas que llegan a buscarnos a nosotros encuentren en nosotros personas que realmente los entendemos y queremos ayudar. No es solo entonces tratamiento médico. Y entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales? Miren cómo vamos avanzando, valores, importancia. Ahora hablemos de esos principios y el respeto por la autonomía. Todos nuestros niños, niñas y adolescentes son capaces, tienen capacidades y madurez para entender lo que les está pasando. Por lo tanto, tienen derecho a participar en las decisiones que afectan su salud. Debemos respetar sus deseos, sus opiniones y darles confianza y empoderamiento para que opinen. Una comunicación efectiva, lo hablábamos cuando hablábamos de empatía. Si yo no escucho, ¿cómo voy a poder explicar? ¿Cómo voy a poder tener la capacidad de ser empático? Una comunicación abierta, con la verdad, honesta, es esencial. Los profesionales debemos hablar un lenguaje claro, comprensible, tanto para los niños como para sus padres. El entorno acogedor, ya lo hablamos, es fundamental. Y estos principios nos llevan a finalmente los componentes claves de la atención humanizada en pediatría. Vuelve la escucha activa. Ya no es solo esta comunicación efectiva que tenemos aquí, sino esa escucha activa. El apoyo emocional,
Podemos reírnos, podemos jugar con el niño, podemos hacer pequeñas charlas para que el ambiente se relaje. No les quepa la menor duda que este tercer componente puede ser el más importante de todos los que hemos hablado, y es el trabajo en equipo. Sí, requiere un enfoque multidisciplinario: pediatras, enfermeras, médicos generales, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, trabajen juntos con las familias. El trabajo en equipo involucra las familias de nuestros pacientes para poder llenar todas esas necesidades diversas que cada uno tiene. Y el otro, que es fundamental de estos 4 que están aquí, que es la educación y el empoderamiento. Si nosotros no damos una información clara, les decimos a nuestros pacientes y a nuestras familias cómo se pueden educar, nunca vamos a lograr salir de esta espiral de enfermedad en que estamos viviendo. La educación y el trabajo en equipo son 2 pilares fundamentales, esos componentes que no se pueden perder. Aquí están. Yo puedo ser serio, ahí está el médico, pero puedo también estar haciendo diversión, puedo ser empático para que el niño esté más tranquilo. Y ahí está la familia, no se ve en la diapositiva, que también está disfrutando de tener estas personas que están ayudando. Y ese trabajo en equipo, como se los decía y lo muestra la diapositiva de izquierda, el trabajo en equipo no es solo del médico, la enfermera, el psicólogo, el terapeuta, el trabajador social, sino de la mamá, del papá, del abuelo, de la abuela, del cuidador y, por supuesto, del niño o la niña que tenemos a nuestro cargo. Y vuelvo y reitero, miren, somos empáticos, somos solidarios, somos compasivos en un entorno donde hay tecnología. O sea, sí se pueden combinar las 2 cosas. Y otros componentes claves, ya lo hablamos, pero quería, meter un poquito más de esto, ese aspecto emocional y psicológico que se nos olvida. Nos hemos vuelto fríos, debemos volver a ser emocionales, debemos volver a reír durante nuestro trabajo. Debemos volver a conversar el tiempo que sea necesario durante nuestro trabajo. El aspecto social, la inclusión familiar, la atención culturalmente competente. Miren qué aspecto tan bonito se habla aquí. Atención culturalmente competente. Debo tener las habilidades para entender la cultura de las personas que tengo al frente. El respeto a la espiritualidad. Eso es fundamental. Cada uno de nosotros tiene creencias diferentes en términos a lo espiritual y debemos respetarlas, debemos apoyarlas, por supuesto. Y el aspecto ético y legal no puede pasarse por debajo. Es fundamental la ética en lo que hacemos. Los profesionales de la salud que practican la atención humanizada deben adherirse a esos principios éticos sólidos, como el respeto a la autonomía, no causar daño y la justicia. Y lo puse aquí a pesar de que ustedes dirán, ¿eso qué tendrá que ver? Siempre utilicen el consentimiento informado cuando estamos trabajando y por circunstancias propias de la atención no se pueda hacer un procedimiento o se vaya a hacer y la familia esté plenamente integrada. Y aquí están los beneficios. No dejan duda, mejorar la experiencia del paciente. Qué bueno ir a un sitio de atención en salud donde la atención sea placentera desde el momento en que salgo hasta que termino, y a pesar de que estoy enfermo salgo más tranquilo, salgo empoderada, salgo empoderado, salgo con mejor información para cuidar mi salud o mi enfermedad. No creo que quepa ninguna duda de que mejora los resultados en salud. Por supuesto que mayor confianza. Si yo tengo una persona al frente que me trata bien, que me quiere ayudar, que me explica lo que me está pasando, que trata bien a mi hijo o a mi hija, yo empiezo a tener muchísimo más confianza en el sistema de salud. ¿Y eso qué genera al final? Desarrollo de relaciones duraderas, no hay duda ninguna. ¿Yo dónde quiero ir? En cualquier entorno de la vida, donde me atiendan bien. Yo voy a una tienda, busco una ropa, un pantalón, una camisa. Me parece cara, pero si me atendieron bien, me la llevo. Eso no tengan duda. Genera relaciones duraderas. Las relaciones duraderas permiten que ese niño, esa niña adolescente tenga un médico, una médica que siempre lo atienda, un enfermero que quiera o una enfermera que siempre quiera que le haga los procedimientos, porque tiene confianza. Las relaciones duraderas son relaciones en general, si están basadas en los valores que hemos hablado,
de éxito. Y para finalizar, entonces, ¿cuáles son los desafíos y futuro de la atención humanizada? A pesar de los beneficios que no queda ninguna duda, la implementación de la humanización en pediatría tiene grandes desafíos. La tecnología está absorbiéndonos, ya no vemos a las personas sino a las pantallas. La falta de tiempo, cada vez tenemos que correr más, cada vez es más gente por atender, cada vez tenemos menos recursos. La necesidad de capacitarnos y especializarnos en todos estos aspectos que estamos hablando. Y sin duda ninguna, desde los ámbitos administrativos, pero no solo desde arriba de los ámbitos administrativos, sino desde los mismos entornos de los trabajadores de la salud, hay una gran resistencia al cambio. ¿Eso para qué? Eso no vale la pena, eso es igual. Tenemos esos retos en el futuro. Pero lo esencial de esto es continuar avanzando en este enfoque para garantizar que nuestros niños, niñas y adolescentes reciban la atención integral y compasiva que se merece. En el futuro, la atención humanizada en pediatría seguirá evolucionando sin lugar a dudas para abordar las necesidades cambiantes. Todos tenemos claro que nuestra infancia fue muy distinta a la infancia actual. Nuestros niños niñas de hoy y los adolescentes de hoy son nativos digitales. Ya quedamos muy pocos que no seamos nativos digitales. Cómo cambian los entornos en lo social, en lo económico, en lo cultural. Ahí nosotros tenemos que adaptarnos. La tecnología médica hay que utilizarla. Y miren, un elemento fundamental, la investigación pediátrica. Y aquí quiero hacer énfasis en que a nosotros durante mucho tiempo la pediatría fue la cenicienta de la medicina. ¿Por qué? Porque consideraban que todo, como teníamos que esperar que todo lo que se hacía en los adultos pudiera hacerse en los niños, o que esperar que los estudios mostraran cuáles eran las bondades de un procedimiento, o los riesgos, o de un medicamento, o de cualquier circunstancia, entonces se consideraba que lo que nosotros hacíamos pues no tenía como el valor. Hoy la pediatría es, junto con la obstetricia y la neonatología, los pilares fundamentales para la adultez sana y para adultos que puedan desarrollar plenamente sus capacidades. La investigación pediátrica hoy ha cambiado dramáticamente lo que hacemos. Podemos hacer investigación, podemos saber cómo se comportan las enfermedades, cómo se comportan los tratamientos, cómo se comportan los procedimientos y cómo es el entorno, la capacidad de pensar de nuestros niños. Las necesidades emocionales son cada vez más y desempeñarán un papel importante en la mejoría continua de nuestra atención. Y los dejo con esta última diapositiva, que la traje para que empecemos a pensar no solo en mejorar la humanización, sino en convertirnos en multiplicadores y en innovadores en humanización. Saco esto de un artículo, ahí está la bibliografía, que se ha utilizado mucho para la humanización de las instituciones de salud en términos de acreditación. Y las tienen ustedes ahí. Hospitalidad. Hospital ya no significa hospital como la cosa más aterradora de tener que desprenderse de la familia, quedarse solo en un entorno que es supremamente agresivo, sino que se convierta en hospitalidad. La multicausalidad. Trabajar cómo podemos trabajar nosotros en entornos donde tenemos diversas circunstancias socioeconómicas, de información, de estratos socioeconómicos, donde trabajamos muchas personas muy diferentes en todos, y esa multicausalidad tiene que unirse para ser cada vez mejores. El abordaje integral, esto de grandes pensadores que son los procededores de la verdad, ya no existe. Es el trabajo en el equipo el que nos puede dar el abordaje integral. El respeto a la dignidad humana. Seguimos trabajando seres humanos y siempre será así. No nos olvidemos de eso. La empatía, que ya tiene que ser casi que un término que ustedes tienen que levantarse todos los días y pensar en él. Y una visión incluyente y ética que nos permita pensar que todos nosotros tenemos valía para la sociedad. En conclusión, la atención humanizada es más que un enfoque médico y sobre todo en pediatría. Es una filosofía
que reconoce la humanidad de nuestros pacientes, niños, niñas y adolescentes, busca proporcionar una atención comprensiva y compasiva. Este enfoque no solo mejora la atención, la experiencia de los niños y sus familias, sino que también tiene el potencial de mejorar los resultados en salud, fortalecer la confianza en los sistemas de salud, y al abrazar finalmente la atención humanizada, los profesionales de la salud pueden desempeñar un papel fundamental en el bienestar de las generaciones futuras. Vuelvo y reitero, les agradezco mucho que me hayan escuchado, que esta conferencia tenga valor para ustedes y que si es así, la utilicen todos los días de su vida. Gracias.